Bendiciones, seguimos con nuestro día 3 de esta nueva serie Añadiendo, basada en la segunda carta de Pablo. En vista de todo, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo poderoso donde estás instruyendo nuestra vida, donde estás hablando a nuestra alma, vivificando, Señor, nuestro Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí. Tú te mueves, poderoso Rey. Gracias, Señor, por ser ese guerrero, por ir con nosotros, Señor, delante, rompiendo todo esquema, todo paradigma, todo aquello que se antepone, Señor, a lo que tú ya has ordenado, a lo que tú ya has establecido. Gracias por cada una de estas mujeres que están aquí deseosas y llenas de esa hermosa y profunda necesidad de conocerte cada día más. Gracias, Señor. Eres maravilloso, poderoso y portentoso. Gracias por permitirnos venir aquí, sabiendo, Señor, que aunque no somos perfectas y hemos pecado, abogado tenemos delante de ti, que es Cristo el justo, que derramó su sangre por cada una de nosotras para el perdón y la expiación de cada uno de nuestros pecados. No por eso, Señor, vamos a seguir pecando, claro que no. Tenemos que vivir una vida que te agrada a ti. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos saber cómo podemos agradarte más. Queremos agradarte en esta madrugada, queremos agradarte en el largo de nuestro día, en el largo de nuestras horas, en el trayecto hacia esos lugares donde hoy tenemos que transcurrir y llegar. Estamos aquí, Señor, primeramente dándote nuestra primicia a levantarnos. Algunas están dando horas de sueño, Señor, pero no importa, con tal de tenerte, con tal de amarte, con tal de que tu gloria sea derramada en cada una de sus vidas, en la vida de sus hijos, de sus esposos, que tu gloria sea derramada en nuestros matrimonios, porque cada uno de ellos, Señor, ya ha sido pagado con precio de sangre, tu sangre preciosa y poderosa. Bendito seas por siempre, alabado tu nombre, poderoso Rey. Gracias, gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, llegamos a este día número 3 de esta serie Añadiendo. Como dijimos al principio en la introducción, el día de hoy lo hemos leído en una versión más. Estamos añadiendo versiones para que tengas más sinónimos de lo que Dios quiere trabajar en nosotras. Y bueno, nos habla hoy que debemos realmente complementar todo esto con conocimiento. Y después de haber añadido fe, y a la fe le hemos añadido virtud o buena conducta, como lo vimos ayer, hoy nos hablaba, ¿verdad?, de esa abundante provisión de excelencia moral que vimos ayer. Y bueno, hoy quiere el Señor ampliar nuestro conocimiento en este versículo que se lee muy rápido, pero es tan profundo. Por eso la palabra nunca deja de sorprendernos, porque siempre hay más para cada una de nosotras, para nuestro proceso. Siempre hay más conocimiento, amor, abundancia. Y hoy estamos viendo en este pasaje, vamos a ver la palabra conocimiento, de la cual nos habla el apóstol Pedro. Y bueno, el versículo 5, que es el que hemos estado estudiando, se mira, ¿verdad? Y tiene a captar nuestra atención, porque verdaderamente hay intensidad en este mandamiento. Esta razón que nos dice la Biblia en traducción NASB dice: ahora también por esta misma razón, aplicando toda diligencia en suministro de fe, dice: hacer todo lo posible para complementar su fe. En la NKJ dice: dando toda diligencia, añade a tu fe. Hay tres palabras que juntas para llegar al día de hoy
gritan un intenso compromiso, dedicación y servicio. Y es que el día de hoy nos toca hablar del conocimiento. Y esta palabra castellana, conocimiento, proviene de un término griego que se traduce noxis. Y ahora bien, no hay que confundir la palabra noxis con la palabra que nos está hablando el apóstol Pedro, con las corrientes gnósticas propias del paganismo antiguo. Este tiempo se postulaba un conocimiento tipo esotérico, del cual se excluían a los no iniciados. Los gnósticos veían al ser humano y el mundo entero como frutos de una supuesta división radical. Esto quiere decir que entre la materia y el espíritu, ellos planteaban la maldad de lo material y la bondad de lo espiritual. Así es, era como estar atrapado en lo material. Y bueno, la salvación para ellos estaba en la negación de lo material y la exaltación del espiritual. La salvación era solamente por el espíritu, pero no por un salvador, por un mediador. Entonces es importante que establezcamos esto porque bueno, hoy en día hay demasiada gente hablando de lo espiritual, hay demasiadas sedes, conjuntos, se puede decir grupos, infinidad de personas que están planteando esto, entrar más en lo espiritual, pero bueno, sin referirse a nuestro verdadero Salvador, al único que es el que nos puede acercar con el Padre. Y bueno, esta negación, te decía, de lo material y la exaltación de lo espiritual por la vía del conocimiento, de la gnosis, que emana del cosmos como un todo. ¿Te suena? ¿Has escuchado esas personas que andan hablando del cosmos y del universo, pero no se quieren acercar al creador y no se quieren acercar al consumador de la fe? Todo lo quieren arreglar a través del universo y dicen que hasta el universo conspira hacia o por ellos. Entonces, bueno, esta gente está atrapada en esta corriente de los gnósticos. Y bueno, estos grupos o sectas, el antiguo gnosticismo tomó diferentes formas a lo largo de la historia, incluso mezclado con elementos supuestamente cristianos. Y aún hoy está muy presente en nuestra cultura, quizás de un modo más reciclado, pero en los movimientos esotéricos, en New Age y propagando un neopaganismo. Cuando la Sagrada Escritura aparece la palabra conocimiento, que es gnosis, no hay que leerla en ese sentido pagano. Debemos interpretarlo en una forma seria, incoherente con el pensamiento de Israel, de Jesucristo y de los primeros cristianos. Para ellos la gnosis significaba otra cosa, pero sabemos que gnosis es conocimiento, te decía. Entonces, bueno, tampoco se trata de tener un conocimiento exclusivamente teórico de la revelación. Cuando Pedro nos habla de añadir conocimiento, debe ser muy preciso nuestro conocimiento, porque es un conocimiento que viene de conocer, válgase la redundancia, a nuestro amado. Entonces, o de ser muy eruditos o instruidos, de ese tipo de conocimiento Él no nos habla. A veces cuando se habla de conocimiento, uno se remite en un primer lugar o en un primer momento o algún estudio o clases o a cualquier lugar de aprendizaje, pero no es así de lo que nos está hablando Pedro. Como es natural, algunas personas o alumnos por sus capacidades, bueno, ahí serán mejores que otros, pero si fuera la santidad sería una búsqueda de grados académicos, de culturas intelectuales y por ende una meta alcanzable solo para unos pocos. Y es que la santidad es algo muy diferente de una ciencia que se hincha de orgullo y que nos puede llevar a ser unos sabelotodos. Es muy importante aclarar este conocimiento del cual nos está hablando el apóstol Pedro. Y bueno, entonces, ¿qué podría decirse que es el conocimiento en la escalera espiritual? Bueno, en pocas palabras, es el aprendizaje de caminar a lo largo y a través de Cristo, iluminado por las verdades de la fe. Un conocimiento de un vivir lo que conocemos por la revelación divina. Este conocimiento que nos habla el apóstol Pedro es la inteligencia práctica de la vida humana a la luz de Cristo.
que es el que nos ayuda, sobre todo en nuestro combate espiritual, para avanzar por el sendero de la santidad. Este conocimiento que nos propone Pedro es la ciencia de los santos. Precisamente los santos se dejan iluminar por la revelación y aprenden a ver con mayor claridad cómo vivir la fe en su vida cotidiana. Con la gracia de Dios, nosotros también podremos aprender esta ciencia de los santos. Se trata de una ciencia en la que todos, sin excepción alguna, podemos con la ayuda de Dios a ser sabios y a ser grandes conocedores. El gran letrado o el gran científico genial no es precisamente de lo que habla el apóstol Pedro. Tendrá una ciencia más elevada quizás, pero por el contrario, un campesino humilde, un obrero, un pescador sencillo podrá poseer el altísimo grado de esta ciencia de los santos. Y es que todos los días la palabra traducida como suministro, suplemento o añadir, que es el verbo principal que hemos visto en estos días, es el tema principal de nuestra serie en este versículo. Bueno, es un comando general que significa conceder, dar, amueblar quizás y hasta apoyar. Este suministro de verbo principal proviene del término shoimaster. ¿Y por qué es que vamos a la raíz? Bueno, porque es necesario saber, porque Él nos pide añadir. Es necesario llegar hasta el fondo y saber el significado concreto, el significado correcto. Nada es superficial en la palabra del Señor. Por eso, para todo necesitamos llegar a la raíz. Nos está hablando hoy de un conocimiento que no es científico, es el conocimiento de los santos, es la ciencia de los santos. Y debemos añadirla porque este suministro tiene cierta prodigalidad en él. Nunca significa equiparse de ninguna otra manera miserable, sino derramar lujosamente todo lo necesario para una actuación noble. La palabra griega suministro, que es añadir también, salió en el mundo más grande y se hizo para significar no solo equipar, sino ser responsable de cualquier tipo. Puede significar equipar quizás un ejército con todas las disposiciones necesarias. Puede significar equipar el alma con todas las virtudes necesarias para la vida. Y sigue significando suministrar, añadir espléndidamente para un comando espléndido, para que un alma sea totalmente arraigada, para que un alma tenga todo el suministro necesario y sea así cada vez añadido más de lo que el Señor necesita que tengamos en nuestras vidas. Y bueno, para intensificar este comando, Pedro adjunta un participio a este comando de suministro. El participio es aplicar o llevar a cabo para hacer algo que rinda más. Significa traer algo adicional. Cuando Él nos habla de añadir es ceder más, aumentar más. Así que Pedro ordena a sus lectores equipar un ejército con todas las disposiciones necesarias. Luego le añade una exhortación continua para traer algo aún más. No tan solo nos deja en la fe, no, nos pide virtud. No se queda en la virtud, nos pide conocimiento. Y es así como Él ordena a cada uno de nosotros, nos exige, nos trae esta exhortación para poder seguir aplicando, añadiendo, suministrando todo aquello que nuestra alma necesita. Y es que para intensificar, te decía, este comando, entonces el apóstol Pedro añade esta tercera palabra griega, conocimiento. Él está ansioso, celoso, con un fuerte sentido de urgencia que apliquemos con toda diligencia en este suministro de la fe, también la virtud para llegar al conocimiento. Ahora podemos entender un poco más cuando nos vamos a la palabra griega. Debemos realmente tener este nivel, este compromiso, esta pasión, esta agresividad con que el apóstol Pablo nos demanda, nos exhorta a perseguir, en mostrar verdaderamente el carácter, la persona y la obra de Cristo. Y es que debido a las preciosas y maravillosas promesas que vemos en este maravilloso pasaje, Dios nos ha dado a cada una de nosotras, a sus seguidoras, a las creyentes, todo lo que concierne a la vida y a la piedad.
como vimos en el versículo 3. Por esta misma razón, nosotras las seguidoras debemos de responder con el máximo esfuerzo para vivir por Cristo. Y yo te quiero llevar a una reflexión en esta madrugada. ¿Cómo das evidencia de Cristo en tu vida si sigues haciendo las mismas cosas? Si hoy es para ti esta palabra, entonces necesitas un cambio radical. Necesitas un cambio total, que es dejar de hacer las cosas que hacías por hacer las cosas que Cristo anhela que hagas. Es renunciar a tu carne, como lo hemos hablado de muchas veces. ¿Por qué? Porque necesitas dar evidencia. Nos decía hoy con esta pasión que Pedro nos habla de un cambio genuino, de un cambio verdadero, de añadir, de traer compromiso a tu vida. Esta pasión, esta agresividad con la que Él nos exhorta a esforzarnos aún más para vivir por Cristo y para Cristo. Pero esto no puede ser posible si no estamos dando evidencia de que Él está en nuestras vidas. Esto no es real si estamos haciendo, diciendo o actuando como lo hacíamos antes. Por eso te decía, si aún no has sido radical en tu vida, hoy Cristo es un Dios poderoso y precioso y lleno de nuevas oportunidades. Y es hoy donde tú debes dejar de hacer todo aquello que no le agrada, todo aquello que no te acerca. Tú tienes que dar evidencia de que Cristo llegó a tu vida, dejando de hacer las cosas que hacías antes. Esta es la misma verdad que Dios expresó a través de Pablo también en Filipenses 2, 12, 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así es, amada, no nada más necesitas querer, necesitas hacer. Por esta misma razón, dice, aplicando toda diligencia en vuestros suministros de la fe, porque Cristo hizo todo lo posible para salvarnos. Cristo hizo todo lo posible para santificarnos, y Cristo es el que hizo todo lo posible para glorificarnos. ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Qué es lo que tú das a cambio de eso? ¿Cuánto inviertes en el Señor? Tiempo, esfuerzo, todo. ¿Cuánto estás invirtiendo en Él? Porque Él lo dio todo. ¿Cuánto aún quieres de tu vida? De esa vida que te tiene en el lugar donde el Señor ya pagó porque no estés ahí. Es necesario cada uno de estos días, de estos versículos que vamos a añadir, que verdaderamente apliquemos toda diligencia como nos exhorta el apóstol Pedro. Doy poco, sirvo poco, asisto poco, entonces no estoy siendo radical. Amo a los que me aman, a mis enemigos no los amo, todavía los detesto, no oro por ellos. ¿Dónde estamos obrando con toda diligencia? Necesitamos verdaderamente un cambio radical para que otros puedan ver que verdaderamente Cristo llegó a nuestras vidas, que no es una religión, que es un modo de vivir, porque es el modo por el cual Él murió para que nosotros día a día tengamos una vida diferente. Dejamos a un lado nuestra vida y con ello entregamos nuestro egocentrismo y lo cambiamos por un amor sacrificial. Dejamos nuestra vida indiferente para volvernos obra del Señor. Así es, un instrumento poderoso. Necesitamos cada día buscar el carácter de Cristo, ser semejante a Él. Necesitamos avanzar en Él. Pedro en esta carta está llamando a sus lectores, está llamando a cada una de nosotras a correr, no de vez en cuando, a correr por alcanzar al Señor. Él nos exhorta para que tengamos una vida como se supone ya tendría que ser. ¿Cuáles son las evidencias del crecimiento? Es que verdaderamente el crecimiento es la evidencia de la vida. Es la forma
en que hoy debemos mostrar cómo es nuestra nueva vida en Cristo. Debemos añadir conocimiento, pero no meramente un entendimiento, te decía, intelectual o de intuición, no. Este conocimiento viene por experiencia. La experiencia de ser el pueblo de Dios. Así es. Continuamente se menciona la importancia de conocimiento. Hemos visto la raíz de esta palabra, pero este conocimiento aparece de alguna forma 16 veces en estos 3 cortos capítulos. No es demasiado decir que la solución primordial del apóstol Pedro a las falsas enseñanzas es el conocimiento de la verdadera doctrina. Por eso necesitas este conocimiento, no entendimiento intelectual, no intuición, un conocimiento que se da por la experiencia de ser hijo, de ser pueblo, de ser nación santa de Dios. Es demasiado primordial para el apóstol Pedro que entendamos este conocimiento que viene por experiencia. Para él es básico, es necesario. No puede haber otra falta de este tipo de conocimiento, porque este es el conocimiento que nos va a salvar de estas falsas enseñanzas. Este conocimiento que viene de la verdadera doctrina. Así es como Pedro incluye una afirmación precisa del origen divino de las Escrituras, la destrucción del mundo por fuego y el reconocimiento de las cartas de Pablo como escritura inspirada. Recordemos que mientras acompañaba a Jesús en su ministerio terrenal, Pedro parece haber adquirido un testimonio de que el Maestro era el Mesías por medio de las experiencias intelectuales, prácticas y reveladoras que le fueron dadas. Es decir, su testimonio, como el tuyo, como el mío en la actualidad, llegó a través de su mente, de sus manos y de su corazón. Pero Pedro nos habla de 3 marcas del verdadero conocimiento de Dios, que es el que transforma, evidencia y asegura. En esta primera carta anterior a esta, donde Pedro habla o da un estímulo para los creyentes que sufrían, esta carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con falsos conocimientos en contraste a la verdad. Pedro enfoca más el carácter de los maestros que el conocimiento de su mensaje. Ellos son descritos como falsos, como dados a fábulas, y según Pedro, los falsos maestros prometen libertad velada. Son motivados por una sed de ganancia personal. La creciente persecución de los creyentes da oportunidad a los impostores que promueven el placer sexual y otras formas de indulgencia excesiva en los inestables. Sí, en los inestables, te repito. Pedro escribe a causa de su preocupación por esta creciente amenaza contra la pureza de la fe. Su antídoto para la enseñanza falsa es el pleno y verdadero conocimiento de la verdad. La palabra saber en varias formas ocurre también 16 veces en esta carta. Y es que como testigo ocular de la transfiguración de Jesucristo, como vimos en 2 de Pedro 1, 16, 18, Pedro exhortó a sus lectores a aumentar su conocimiento del Salvador y procurar obtener los atributos divinos a fin de poder participar de la naturaleza divina. Aseguró a sus lectores que ese crecimiento espiritual los ayudaría a ser firmes en su vocación y en su elección. Pedro reafirma que el Señor vendrá del cielo en gloria y en juicio sobre la tierra. Y para todo esto necesitamos ese conocimiento que viene de la experiencia, de la relación, de la comunión con Cristo Jesús, que no nos dejará creer, permitir o establecer algún tipo de engaño por aquellos falsos profetas. Recordemos que en el fin de los tiempos esto es necesario porque es toda la confusión que habrá en la tribulación. Es así como Pedro compara el verdadero conocimiento de Jesucristo a las enseñanzas y el conocimiento falsos que difundían los apóstatas. Esto lo vemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Y es que al final de esta epístola, Pedro extendió una invitación final a los santos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. A diferencia de la primera epístola de Pedro, que ayudó a los santos a lidiar con la persecución externa, recordemos que esta segunda epístola toca el tema de la apostasía interna que amenazaba el futuro de la iglesia.
Los falsos profetas y maestros estaban difundiendo herejías destructivas, enseñanzas falsas y hasta negando al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1, pero Pedro escribe esta epístola para animar a los santos a crecer en su conocimiento del Señor y hacer firme su vocación y su elección. Amén. Y bueno, este es el tercer tema de nuestro hermoso y maravilloso tiempo de oración de madrugada con esta serie de Añadiendo. Espero que verdaderamente estés disfrutando, que estés tomando en cuenta, tomando nota. Si por algún momento o en algún instante se te pasa algo, recuerda que puedes volver a escuchar este material a través de nuestro canal de YouTube. Gloria a Dios por este maravilloso ministerio que nos permite tener todas las redes y poder acudir a ellas nuevamente para volver a ilustrarnos. Amén. Espero que hayas puesto suficiente atención y bueno, espero que el Señor haya ministrado tu vida, que haya puesto en tu corazón este conocimiento que necesitas tú y que voy a necesitar yo para este fin de los tiempos, por todo lo que se va a levantar. Este conocimiento que viene de esa relación, este conocimiento que apoya, este conocimiento que concede, este conocimiento que camina, este conocimiento que exclusivamente nos da la relación y el saber que solamente Cristo Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros, y no perder entre todos nuestros deseos, nuestro egocentrismo, nuestras necesidades no satisfechas, la verdadera razón por la cual estamos aquí. Porque yo sé que hoy tu razón cambió, yo sé que Él te trajo con promesas, pero sé que hoy estás aquí porque quieres conocerle verdaderamente, porque necesitas ese hombre maravilloso en tu vida, necesitas ese Padre todopoderoso que te recibe siempre con los brazos abiertos. Gracias a Cristo Jesús, gracias a cada uno de sus apóstoles que creyó, que reafirmó que el Señor vendrá en cielo y gloria sobre este juicio hacia la tierra. Y bueno, es importante recordar que necesitamos este conocimiento y desarrollarlo para no ser engañadas en ningún momento. Amén. Amado y precioso Padre, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Señor, porque nos animas a crecer en tu conocimiento y a hacernos firmes de vocación y de elección. No solo que demostremos, Señor, con palabras, sino con hechos que verdaderamente estás en nuestras vidas, que conocemos de ti y que tú estás haciendo cosas nuevas, diferentes y trascendentales. Gracias porque hoy nos pides un cambio radical, hoy nos pides hacer un cambio total y dejar aquellas cosas viejas por las cuales tú ya moriste. Hoy, Señor, nos hablas a través de el apóstol Pedro y nos exhortas a ser verdaderamente contundentes y radicales en ti. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, queremos gloriarte como tú te mereces. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos, Señor, a aplicar con toda diligencia nuestra fe, también estas virtudes, este buen comportamiento, esta buena moral, Señor. Ayúdanos en este conocimiento, estrecharlo, abrazarlo y hacerlo fundamental en cada una de nosotras para que nuestra fe en ningún momento titubee de quién es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén y amén. Pues te espero todavía el día de mañana para tener esta primera semana sobre este material hermoso de Añadiendo. Espero que lo estés disfrutando, que verdaderamente estés viviendo la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que tengas un bendecido día. Nos vemos mañana. Amén y amén.